noches, amigos. Damos inicio a un nuevo programa de Economía Efectiva. El día de hoy vamos a conversar del acontecer nacional e internacional. Tenemos varias novedades, sobre todo en el país. Y vamos a tener una entrevista interesante con Arturo Carrasco. Él nos va a dar algunas ideas de cómo afrontar esta crisis en el rubro de los negocios de papelería, arte y afines. Y finalmente compartiremos nuestra propuesta efectiva del día, que estará dedicada al sector cultura. Hacemos una pausa y regresamos con el inicio del programa. Iniciamos con las noticias nacionales. Esta semana el tema que abarcó las primeras planas fue el congelamiento de las deudas. El gobierno tuvo una reunión de Consejo de Ministros el día de ayer y anunció que presentaría una propuesta para ayudar en la solución de las deudas de los prestatarios del sistema financiero. Esta solución ya viene demorando tiempo en el país. Hace medio año ya se tomó en otros países decisiones respecto de aplazamiento de deudas, extensión de plazos, reducción de intereses. Esta situación no resuelta aún es lo que está deteniendo la demanda interna y por lo tanto el Producto Bruto Interno también. ¿En qué consiste la propuesta del Ejecutivo? El Ejecutivo piensa avalar las deudas de los prestatarios siempre que se reprogramen los plazos en los bancos y que estos reduzcan el costo financiero en por lo menos 20%. ¿Quiénes serían beneficiarios? Aquellas personas con deudas menores a 5.000 soles, aquellas MIPES con deudas menores a 20.000 soles y aquellos créditos hipotecarios de una primera vivienda por encima de los 200.000 soles. ¿En qué consiste la propuesta del Congreso? El Congreso, la verdad, tiene dos dictámenes. La Comisión de Economía piensa prohibir todos los cargos adicionales durante el estado de emergencia y reducir en 50% la cuota durante la emergencia y 3 meses adicionales. Del mismo modo, la Comisión de Defensa del Consumidor plantea un periodo de gracia de 90 días y refinanciamiento de estas deudas a 5 o más años. Un tema interesante es que no son los únicos deudores. También hay deudores en otros sectores. Este beneficio abarcaría principalmente a las MIPES que no han accedido al programa FAE o a Reactiva, pero todavía quedan muchas más. En el caso de las personas naturales, de la misma forma, abarcaría a aquellas personas que han incurrido en estrechez de pagos, que pertenecen al sector formal de la economía, que han perdido el trabajo y no lo recuperan aún. Pero estamos omitiendo nuevamente a todo el sector informal de la economía, tanto a nivel de personas como a nivel de empresas. ¿Y cuándo hacemos una solución para la clase media? Todo esto también está faltando. Por otro lado, tampoco son las únicas deudas bancarias. Hay deudas bancarias también de créditos personales, de créditos de consumo, de créditos vehiculares, de gastos de salud, de gastos de educación. Pensamos que la solución debiera ser un poco más amplia. Pensamos también que los bancos debieron dar más facilidades de las que dieron en su momento, a pesar de las múltiples recomendaciones que recibieron del Banco Central y de la Superintendencia de Banca. Si los bancos no han hecho mucho caso a las recomendaciones del Banco Central y de la Superintendencia de Banca y Seguros, ahora que el Ejecutivo piensa avalar parte de las deudas, menos caso van a hacer aún. Tampoco son las únicas deudas. También hay deudas de tarjetas de crédito, deudas personales que se adquieren con servicios de salud, con servicios de educación, a nivel de colegios, a nivel de universidades, con los diversos servicios públicos, con la SUNAT, con las municipalidades. Algo se avanzó con el bono de electricidad, algo se avanzó por parte de la SUNAT y algunos municipios con aplazamiento y fraccionamiento tributario,
pero se podría reconsiderar en todos los casos el cargo de intereses y multas. Todavía hay mucho por hacer y la gente sigue esperando. La recuperación económica también. Otro tema que habría que ver son las tasas de los bancos. Esto parece ser un salvavidas para los deudores bancarios, pero también un salvavidas para los bancos. Los bancos tienen una solución un poco crítica. A medida que avanza el tiempo, la gente está retirando su dinero de los bancos, la gente está pidiendo préstamo pero no puede acceder por los requisitos y las tasas que se exigen. Los bancos van a tener alguna complicación para retribuir luego el dinero a sus ahorristas. Veamos cómo se han comportado las tasas durante la pandemia. El Banco Central bajó la tasa de referencia a 0,25%. 0,25%. El interés que los bancos le cobran a las grandes empresas bajó hasta 2,66% y hasta 3,07%, esto con reactiva. Las pequeñas, medianas y MIPES, estas empresas han visto reducirse la tasa de los créditos a 2,57% hasta 4,44%, también por la influencia reactiva Perú. El crédito hipotecario bajó sus tasas a 6,92%, pero los créditos de consumo tienen costos que han bajado solamente a 39,50%. Repito, 39,50%. El gobierno está exigiendo a los bancos que reduzcan esta tasa en por lo menos 20% para poder avalar los créditos. Esto significaría que los créditos de consumo estarían en máximo 30% de interés. Igualmente es prohibitivo. Tenemos que hacer un ajuste todos. No más allá de 20% podría ser la solución. Miremos también lo que pasa con el spread financiero. Los bancos cobran 12,44% de tasa activa promedio y retribuyen a los ahorristas con 1,15% como tasa promedio pasiva. 12,44 versus 1,15%. Hay por ahí algunos que no se han ajustado la correa en este tiempo de crisis. ¿Qué dice Moody's? Esta calificadora internacional ha considerado que el enfrentamiento que se ha hecho al COVID ha ocasionado en el país una contracción económica fuerte, además de reducir los niveles de ingreso y empleo. Pronostica que los niveles de pandemia en el Perú se recuperarán a partir del año 2022 y que para los años 2020 y 2021 nos espera un escenario volátil con mucha incertidumbre, donde la recesión, el desempleo y la desconfianza de los empresarios será un reto para el sistema. Moody's espera, por tanto, que aumente la morosidad, esto por la menor actividad económica y por una menor rentabilidad por los menores ingresos y las mayores provisiones de los bancos. Todo esto ha llevado a que esta agencia calificadora rebaje la perspectiva de la banca peruana de estable a negativa para los siguientes meses. Tenemos también un caso interesante, es el caso de las deudas que tenían con la SUNAT un grupo de empresas. Nos enteramos del caso de Buenaventura, una deuda que surge de una forma muy interesante hace ya algunos años, al inicio de la década pasada. El oro se cotizaba a 2,47 dólares la onza Troy, y lo que hizo la minera Buenaventura es hacer un contrato a futuro para vender en los siguientes 4 años el oro a un precio promedio de 400 dólares. Es decir, los compradores pagaban un plus porque el oro se cotizaba a menos, pero cuando el oro subiese, la empresa solo percibiría los 400 dólares acordados por cada onza Troy. Resulta que en el transcurrir del tiempo el oro subió a 600 dólares la onza, pero la minera recibió los 400 acordados. Es ahí donde la SUNAT acota a la empresa minera y dice que debe 600 dólares por onza, dinero que no percibió. Esta deuda creció hasta los 383 millones de soles. Luego, a esta deuda se le suman las multas y los intereses, y la deuda de 383 ha crecido a 2.022 millones de soles, ¿no? 6 veces en intereses, en moras, en multas. Esto es lo que está discutiéndose en el Tribunal Constitucional y ahora pasó a manos de la SUNAT para que nuevamente lo resuelva con los deudores.
Estos son el tipo de cosas que sucede cuando no hay regulación en los mercados y los que tienen deudas administran de modo arbitrario y hasta injusto estas deudas respecto de sus deudores. Pasando a otros temas, el tema de las pensiones, el retiro de los fondos de la ONP. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó por unanimidad insistir con el proyecto de ley que el Ejecutivo observó. Esta ley lo que haría sería otorgar un bono de 930 soles a los pensionistas y permitir un retiro de 4.300 soles a todos los pensionistas activos e inactivos. Por su parte, el Ejecutivo complementa la solución planteando que reciban pensión aquellos que no han llegado a cotizar 20 años como exige la ley, con 350 soles para aquellos que han aportado 15 años y 250 soles para aquellos que aportaron 10 años. Tanto los 250 como los 350 soles son inaceptables, habría que revisar ese monto, quién vive con 250 soles al mes, quién vive con 300 soles al mes. ¿Y por qué la solución se plantea recién después de muchísimos años cuando hay un montón de jubilados que no han podido acceder a su pensión? Ahora bien, el Congreso tiene esta solución en sus manos y faltaría complementar el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor con el dictamen de la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Trabajo y la Comisión de Economía, luego de lo cual el Pleno votaría por insistir o juntar las dos propuestas. Veamos cómo va el retiro de los fondos de las AFPs. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el retiro del 100% de aquellos aportantes que no han cotizado en los últimos 12 meses. ¿Qué han hecho las otras comisiones? ¿Qué alternativa está presentando el Ejecutivo? ¿Habrá topes en los retiros? ¿E incluirán a los gastos de salud, de vivienda y otros más? La peor solución es la demora. ¿Cuántos intereses han acumulado estas personas con sus deudas mientras que no se resuelve esta situación? ¿Cuántas personas han retirado a sus hijos de los colegios privados por falta de liquidez? ¿Cuántas personas están firmando letras leoninas con las clínicas para atender los gastos de salud? ¿Cuántas personas están recibiendo embargos de diversos acreedores, entre ellos SUNAT, la municipalidad y otros, por tener un retraso en sus pagos debido a la falta de empleo y de ingreso en la familia? En otro orden de noticias, Graña y Montero anunció que ha propuesto un cambio de nombre, ahora se llamaría AENSA. Esto lo ha propuesto el directorio y la Junta General de Accionistas decidirá este cambio el día 2 de noviembre, en lo que será el primer cambio de nombre de esta empresa en 87 años de actividad. El INEI también tuvo actividad, el día de hoy anunció que la inflación de septiembre fue 0,16% a nivel nacional, destacando los casos de Huancavelica, 2,21%, e Iquitos, 1,94%. Del mismo modo, Huánuco, 0,94%, y Pucallpa, 0,92%, fueron los que registraron los mayores índices de inflación. Igualmente, el crecimiento de los precios es relativamente bajo en el país. En 11 departamentos, inclusive, no hubo inflación, hubo deflación, lo cual está demostrando que la demanda interna todavía sigue debilitada. Tendremos una inflación baja, pero un crecimiento del PBI negativo. ¿Qué pasó con el dólar? El dólar hoy día llegó a 3,61%. Nuevamente superamos un récord histórico, ya estamos en el máximo nivel en 18 años. Lo curioso es que en el mundo el dólar está bajando y en el Perú está subiendo. Los analistas perciben que este dólar se mueve más en el país por la recesión. Existe menos demanda para importar. También por la menor inversión. Hay quienes han visto al dólar como una alternativa para ahorrar. Por ejemplo, algunos de quienes pidieron préstamos en Reactiva Perú. También la incertidumbre es un factor que hace que el dólar se convierta en un refugio para las personas que tienen que tomar decisiones económicas. El problema es que esta recesión, esta falta de inversión, esta incertidumbre, son tres causas que se retroalimentan entre sí. Esperemos que se pueda tomar el toro por las astas y se estabilice un poco esta coyuntura. Se esperaba un dólar a fin de año de 3,50, ya hemos pasado de 3,60. También el INEI informó hoy día en su informe coyuntural del PBI, con un adelanto de lo que vendrá con el PBI para agosto, que todo el sector primario cayó.
Cayó la agricultura 7%, la pesca 6%, minería e hidrocarburos 11%. En otros sectores la situación fue similar. En manufactura la caída ha sido de 10%, mientras que ha habido una pequeña variación tanto en electricidad como en cemento. En electricidad cayó nuevamente 2%, sin embargo en cemento subió 1%. Respecto al sector externo, tema que ya hemos visto anteriormente, se ha producido una caída de 19% en las exportaciones, aunque mejoraron las exportaciones no tradicionales, que subieron 2%. De la misma manera, las importaciones totales han caído 24%, y más fuerte es la caída en las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción 20%, y materias primas y bienes intermedios 33%. Yendo al tema de AFPs, y para ir cerrando esta semana un poco aturdidos, esta semana se vieron algunos tratamientos respecto de las APPs de riego, mientras que comenzaron las tratativas para retomar la APP de Chaymochic, que está paralizada desde el 2015. Tenemos la otra gran irrigación en el sur, Maje-Siguas, que está paralizada desde el 2015, que ha tenido problemas técnicos, financieros, de fianza, y gracias a la intransigencia del gobierno regional de Arequipa, la constructora Cobra anuncia el inicio del proceso de caducidad, se retira de la APP. En el caso de las APPs de transportes, hay un anuncio de un posible inicio de operaciones de la línea 2 del metro para el año 2021, cuando cierre este gobierno, junio del 2021. Con 3 kilómetros de operación en 5 estaciones: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colector Industrial, el Emilio Valdizán y el Mercado Santa Anita. Se espera que la obra total comience a operar el 2025. Y el 2025 también está previsto que opere el aeropuerto de Chincheros, que todavía no ha terminado de hacer las obras de remoción de tierras y todavía no ha contratado los servicios conexos. Y lo mismo sucede con otras APPs. Bueno, en tema de APPs, con esto damos fin a nuestra sección de Economía Ficción, y volvemos en unos minutos con la entrevista central. Nos visita Arturo Carrasco, quien nos va a dar algunos análisis de diagnóstico y recomendaciones para los pequeños negocios vinculados a la papelería y las artes. Volvemos.